Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar esta mañana y llevar hacia ustedes el desayuno espiritual. Está lloviendo para la ciudad de Scranton, Pensilvania. Comenzó a llover bastante fuerte en este momento. Está oscuro por lo nublado que está el día. Pero con todo eso agradecemos a Dios por la lluvia temprana y la tardía, para que le tire el rocío, el agua a las plantas y la vegetación, el sembradío y todas esas cosas. Esto es bendición de Dios, para que refresque un poco el día de hoy. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha permitido de poder otro día laborar. Que Dios nos dé la fortaleza necesaria para que podamos pasar el día. Buen provecho para los que están desayunando en este momento. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se transforma en almuerzo, pero sigue siendo desayuno y la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar en el Salmo 93, versículo 5. Dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la misma haya cabida en nuestros corazones, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifique de una manera especial. Pasa el bálsamo, pasa el buen ungüento por nuestros labios y que ninguna palabra corrompida salga del mismo, sino la que sea necesaria para la edificación del pueblo nuestra y de aquellos que nos escuchan. Dando la revelación a través de tu espíritu, guíanos por senderos de justicia y de verdad, por amor a tu nombre. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Pero dice al principio, tus testimonios son muy firmes. Y cuando buscamos la palabra firme significa estable. La palabra firme significa sólido. La palabra firme significa fijo. La palabra firme significa que no se puede mover. La santidad en la casa de Dios no se puede vender, no se puede cambiar, porque es un testimonio sólido de que en ese lugar se está predicando, se está manifestando y se está viviendo la poderosa palabra de Dios, o la sana doctrina, o la sana enseñanza. Donde no hay santidad, no hay una sana doctrina, no hay una sana enseñanza. Por eso que hay personas, la iglesia tiene que ser testimonio vivo de lo que allí se predica, de lo que allí se enseña y de lo que allí se instruye. Por eso la iglesia tiene que ir en un proceso de corrección. Hay que corregir los déficits en la iglesia que están dañando el testimonio de la santidad de Dios en la casa de Dios. Porque la iglesia se constituye casa de Dios, puerta del cielo. Porque la iglesia se constituye la morada de Dios. Y es por eso que si Dios habita en ese lugar, tiene que haber personas que testifiquen y que tengan un testimonio firme de los que es la santidad que conviene a la casa de Dios. Conviene porque nos separa, porque nos hace distintos, porque es el reflejo de Dios y de la obra de Dios en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, en la vida de los jóvenes y jovencitas dentro de la casa de Dios,
los que están buscando el buen camino, los que están buscando salvación, los que están buscando vida eterna, los que tienen el corazón dispuesto a toda buena obra. Entonces, si la santidad conviene a la casa de Dios y es que los testimonios tienen que ser firmes, pues entonces aquellas pequeñas pajitas que le están cayendo a la leche, hay que ir buscando la manera de sacar esas cosas o de eliminar esas cosas o de no permitir las cosas que están dañando el testimonio de la santidad de Dios en su casa. Acuérdese que es la casa de Dios. No es la casa de usted, no es la casa mía, no es la casa de los líderes, no es la casa del pastor, no es la casa del evangelista, no es la casa de que recoge la ofrenda, es la casa de Dios. Un hogar, un lugar donde es constituido casa de Dios, puerta del cielo, porque allí se habla, se predica y se vive la santidad que Dios demanda, que conviene a su casa desde ahora y para siempre por los siglos. Por eso cuando usted ve lugares donde están sacando la santidad y están permitiendo cosas que no son lícitas, hay que tener cuidado, hay que orar por ello para que Dios les cambie esa manera de ver las cosas, para que Dios les cambie y los motive a guardar el testimonio del Espíritu que mora en ese lugar. Porque así como el Espíritu nos guía a toda verdad de justicia y nos testifica quiénes son de Dios y quiénes no son, así a través del testimonio se puede ver quiénes somos y quiénes no somos. A través del testimonio de la iglesia se puede ver cuál es la enseñanza y cuáles cosas no se enseñan y cuáles cosas se toleran o se dejan pasar. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, pero necesitamos hablarla, necesitamos enseñarla, necesitamos educar al pueblo para que el pueblo no venga a traer algo que dañe el testimonio de la santidad de Dios en su casa. Porque hay personas que creen a su manera, pero creen en una santidad a medias. Entonces, por eso estamos viendo muchas veces la seducción metida dentro de la casa de Dios, porque son personas que tienen la santidad a media. Y muchas veces esa santidad a media es a causa de un corazón que está siendo o fue santificado, pero ha declinado en la fe, ha menguado en su búsqueda y ahora se está alimentando de falsos evangelios que ha escuchado o que ha visto, o de un evangelio que ellos mismos promueven a causa de su debilidad espiritual y de su atracción hacia las cosas carnales y las cosas de este mundo. Por eso Jesús dijo: yo no soy de este mundo. Porque si fuéramos de este mundo, el mundo nos aceptaría, el mundo no nos aborrecería, el mundo no se convirtiera en nuestro enemigo. Por eso la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo no es de muy agrado cuando se trata de hablar del mundo, porque hay quienes, bajo las obras que viven y bajo las cosas a media que viven, defienden más al mundo y al libertinaje y a las cosas que se quieren meter dentro de la iglesia. Defienden más la poca vergüenza, que la poca vergüenza no es nada más y nada menos que el sonrojarse de una persona cuando comete una falla. En otras palabras, el bochorno que pasa a una persona que sabe que está haciendo lo malo
y tú debes que se sonroja porque sabe que hizo lo malo. Y ese sonrojar se llama falta, se llama vergüenza. Y cuando ya no hay ese sonrojar, cuando estamos cometiendo las cosas con avidez, y es con avidez, es con firmeza, no es en ignorancia. Es que lo estamos haciendo porque queremos serlo y porque nos hemos puesto rebeldes. Entonces hay personas que a través de su rebeldía expresan maldad y expresan todas estas cosas del mundo. Hay personas que se creen, escuche bien, hay personas que se creen que cuando se apartan de los caminos del Señor y comienzan otra vez a ponerse todos los cachivaches que tenían cuando estaban en pecado y comienzan a escuchar toda la música basura que escuchaban cuando estaban en el pecado y la ponen a alto volumen para que todo el mundo la escuche, como si estuvieran haciéndole daño a alguien. Y es su rebeldía. ¿Su rebeldía contra quién? Su rebeldía contra el Evangelio. Su rebeldía contra Dios. Y estos rebeldes, muchas veces hay rebeldes dentro de la casa de Dios. Que por más que usted le puede traer versos bíblicos y por más que usted le puede hablar acerca de la vanidad, de la seducción, del maquillaje, del pintarse el pelo y de un montón de cosas usted le puede traer que no son lícitas para una mujer cristiana o para un hombre cristiano, su rebeldía no les permite someterse a la verdad y reconocer la verdad. Necesitan liberación. Necesitan que esa rebeldía se rompa, se deshaga en su vida. Porque eso es lo que no le permite ver a Dios. Hay personas que se apartan y toman esa acción de rebeldía. Pero más sin embargo tú le hablas y ellos dicen que aman a Dios. Pero aman a Dios y con sus hechos lo niegan. La Biblia habla de esto. Aman a Dios y con sus hechos lo niegan. No solamente se encuentran fuera de los atrios de la casa de Dios, gente que están apartada del Evangelio, que esperamos que alcancen misericordia y que Dios los alcance y que les dé esa oportunidad que se levante, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de oportunidades. Cuando la Biblia dice si 7 veces se cae el justo, 7 veces Dios lo levantará, habla del justo. Pero el que está afuera, que se fue y anda en rebeldía, tiene su corazón endurecido. Y esa barrera, eso tiene que romperse, tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Tiene que ser libertado de esa adicción, de eso que no le permite ver la realidad. Pero más sin embargo, los encontramos y ellos dicen que ellos aman a Dios. Entonces es como una contradicción. Decir que amamos a Dios, pero con los hechos no damos a entender ese amor que le tenemos a Dios. Ese amor a Dios que tú profesas viene siendo algo de mentira. No es real. No es verídico. No es verdad. No es sincero. Entonces, por tal razón, tenemos que tener cuidado porque esos rebeldes se quieren meter hoy en día entre la grey y dañar el testimonio de lo que se predica en la iglesia. Y esos rebeldes no tienen ninguna intención hasta que no haya un arrepentimiento genuino que muestre el fruto de su arrepentimiento. Hay quienes no dan frutos de arrepentimiento. Pero cuando hay un fruto de arrepentimiento, estamos viendo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos viendo una regeneración. Estamos viendo un nuevo despertar. Estamos viendo un nuevo deseo de buscar de Dios. Estamos viendo una limpieza en su vida. Ya no estamos viendo la rebeldía.
Porque cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, hay cambios. Porque la santidad conviene a su casa y sus testimonios son muy firmes. Conviene la santidad a su casa desde ahora y para siempre y por los siglos. Yo no soy de esas personas o de estos predicadores de hoy en día que estamos viendo que cuando están en una iglesia de santidad a media, ellos son a media, de cuando están en una iglesia de libertinaje, ellos son libertinos, de cuando están en una iglesia de prosperidad, ellos son de prosperidad, y de cuando están en una iglesia de santidad, ellos son de santidad. Se llaman los predicadores camaleón. Como una vez el apóstol Pablo tuvo que parar en seco a Pedro, porque cuando estaba con los gentiles, era gentil, era bien cuidadoso, era bien compartido, era una persona bien amable con los gentiles, amaba a los hermanos gentiles, pero si entre el pueblo había algún judío, se olvidaba de los gentiles y le daba la espalda a los gentiles y practicaba otro tipo de carácter frente a los judíos. Y asimismo, hay en el Evangelio. En el Evangelio nos vamos a encontrar con el trigo, que es el que tiene el buen testimonio y el que guarda la santidad de Dios. Y vamos a encontrarnos con la cizaña, que no testifica acerca de la obra del Espíritu Santo interior y exterior en sus vidas. Y se convierten, o si todavía no se han arrepentido de sus caminos, en la cizaña comienza a ser la persona rebelde en la casa de Dios. La que quiere traer al mundo dentro de la casa de Dios. La que quiere practicar el libertinaje dentro de la casa de Dios. La que quiere seguir con la seducción dentro de la casa de Dios. Sabiendo, porque es que nos topamos con personas que saben citarte textos bíblicos y saben la Biblia completa. Y estudian y traen estudio y un montón de cosas, hermano, pero cuando vemos a ver en cuanto a la santidad y en cuanto a la obra del Espíritu Santo interior y exterior, no hay resultado, no hay testimonios firmes. Y el testimonio firme hablamos que es algo estable, sólido, fijo, que no se mueve. Es algo que cuando tú miras a una mujer de Dios, cuando tú miras a un hombre de Dios, el solamente mirar a esa persona, aunque hayan pecadores que no tienen al Espíritu Santo y no hay revelación del Espíritu porque están en pecado y están bajo las obras de la carne, pero esta gente, pecadores, pueden mirar a través de su exterior que lo que viene caminando por ahí, que lo que viene acercándose por ahí es un hombre y una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estando en el mundo se dan cuenta de que el que viene por ahí caminando, de que el que está por ahí andando es distinto a ellos. Hay algo que lo identifica como cristiano. Porque guardan el pudor, porque guardan la modestia, porque guardan el decoro, porque no andan con peinados ostentosos, ni vestidos lujosos, ni prenda, ni... Entonces, si hay mucha gente fuera que reconoce un verdadero cristiano, también hay personas fuera del evangelio que reconoce a alguien que dice ser cristiano y no lo es. Porque su testimonio, porque la santidad que vive no es verdadera. O porque no la vive simple y sencillo, no la vive. Vive un libertinaje, un abuso de la gracia de Dios. Por eso hay cosas que no se pueden tolerar ni permitir en la casa de Dios porque está haciendo daño.
Y hay personas que se están contaminando con estas cosas que se están permitiendo entrar a la casa de Dios. Y están haciendo daño. Y estas cosas carcomen. Estas cosas van en crecimiento. Hoy lo hace un rebelde. Hoy lo hace una persona. Mañana hay otra persona que dice, si aquel lo hizo y no le dicen nada, yo también puedo hacerlo. Y comienza esto como una cadena hasta que logramos ver al tiempo que el diablo le ganó la batalla dentro de la casa de Dios. Que el mundo y el libertinaje le ganó la batalla a los cristianos dentro de la casa de Dios. Porque nadie le cortó el ombligo o nadie le cortó las alas a tales cosas que se meten dentro de la casa de Dios que no tienen que ver con la santidad de Dios, que tienen que ver con el mundo, el libertinaje y un evangelio liviano. Nadie le cortó el vuelo. Y hoy pueden haber 3. Mañana van a haber 4. Pasado mañana van a haber 5. Luego van a haber 6. Hasta que a lo último vemos personas rendidas ante esto y vociferando y hablando de un evangelio nuevo y distinto, un evangelio más liviano. ¿Por qué? Porque permitieron que la gangrena, porque permitieron que los rebeldes habitaran y contaminaran los atrios de Dios. Pero la santidad y los testimonios de Dios son firmes. Y la santidad conviene a su casa desde ahora, para siempre y por los siglos. Sin santidad nadie verá al Señor. Donde no hay santidad se corrompe el pueblo. Donde se tolera y se deja pasar el pecado, hay de parte de Dios, hay una demanda de parte de Dios para los que toleran este tipo de eventos dentro de la casa de Dios. Qué bueno que se abran iglesias. Qué bueno para salvar las almas. Pero que se abran iglesias rectas, puras, sinceras, que guarden el testimonio y la santidad de Dios. Que prediquen verdaderamente una sana doctrina. Porque si se va a abrir algo donde se va a predicar una doctrina liviana, una doctrina donde haga perder al pueblo, donde los haga vivir una doble vida, hay que orar para que no se abra esa obra. Hay que ser como Nicodemo, como dijo aquel hombre, sacerdote. Déjalo, porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se destruye. Pero estamos viendo que hay gente con sus congregaciones predicando una doctrina liviana, una doctrina de prosperidad, permitiendo el mundo y el libertinaje dentro de la iglesia, la gente perdiéndose dentro de la iglesia. Y por esa gente hay que orar para que se arrepientan o para que las almas se vayan de ese lugar y consigan una iglesia verdadera que le predique un evangelio puro, porque esas iglesias verdaderas que predican un evangelio puro están en peligro de extinción. La sana doctrina verdadera que te lleva a vivir la santidad de Dios por dentro y por fuera está en peligro de extinción. Porque el corazón del hombre se ha corrompido. Pero la iglesia da testimonio. Si hay santidad y si hay un buen testimonio de Jesucristo dentro de la iglesia. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga.